Mejor. Ok, Gracias. listo. ¿Se ve ya en pantalla completa? Ya, listo. Muchas gracias. Vale. Les pido que me avisen si Así va es, cambiando bien, adelante. porque hay veces que, no sé, como que de repente a mí sí me parece que cambia y luego a ustedes no, entonces para estar todos en la misma sintonía. Pues quisimos comenzar esta pequeña charla hablando un poco de la justificación, el contenido y las precisiones del decreto presidencial que se publicó el 31 de diciembre del 2020. Y bueno, que como ya la mayoría de ustedes sabe y como mencionaron hace un momento, pues habla sobre las acciones que se deben tomar para la eliminación de el uso de glifosato en nuestro país. Queremos empezar esta charla, primero que nada, hablando un poco de cuáles son los principios y la normativa tanto nacional como internacional en donde este decreto encuentra su base y que tiene que ver con materias como bioseguridad, con el respeto a los derechos humanos y también a los derechos ambientales. Y bueno, sobre esto, para no ahondar demasiado, porque sabemos que hay numerosos declaraciones y numerosos principios que hacen referencia a estos temas, pues quisiera comenzar nada más mencionando brevemente el principio 15 de la Declaración de Río, en donde se menciona y se explica el criterio de precaución y donde nos dice que la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como una razón por la cual los estados no adopten medidas eficaces en función de los costos que impidan la degradación del medio ambiente. Creo que este criterio de precaución fue el principio de donde se partieron muchos de las iniciativas que se hicieron y de las solicitudes para poder prohibir el uso de glifosato en nuestro país. Pero además de esto, es muy importante que también mencionemos otras declaraciones, por ejemplo, como las de los que hacen énfasis en el derecho a tener un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y también muchos derechos que están enfocados en grupos vulnerables, como puede ser el derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud, los derechos de las mujeres en contextos agrícolas y más recientemente los derechos de los campesinos y otras personas en zonas rurales. Nos gustaría poder ampliar más sobre estos principios y estos estándares internacionales sobre derechos humanos, pero también les dejamos aquí una liga que con gusto les podemos compartir en el chat de una recopilación que hicimos desde el micrositio de la CIBIOGEM, en donde ahondamos un poco más y damos información respecto a cada uno y a muchos otros principios y estándares internacionales en derechos humanos. Entonces, con gusto se los compartimos en un momento si les interesa. Además de todos estos principios, ya hablando de los esfuerzos que se han hecho en la actual administración, quisiéramos recordar brevemente algunos de los principios y ejes rectores que están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y que también se relacionan con el contenido del decreto. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se hace un especial énfasis en que el nuevo consenso nacional debe tener como centro el bienestar de la población, de que se debe buscar un modelo de desarrollo que sea respetuoso de los habitantes y del hábitat, que sea equitativo y que subsane y no agudice desigualdades, así como debe ser defensor de la diversidad cultural y del ambiente. Es sensible a todas las modalidades y singularidades económicas, regionales y locales, que es un punto que creo que tiene mucho que ver con lo que se mencionaba hace un momento, sobre que las estrategias y la forma de implementarlas debe de ser específica para cada una de las situaciones, para cada una de las regiones en donde se vayan a implementar, ¿no? Además de esto, el gobierno federal tiene como propuesta romper este círculo vicioso de prostración del campo y dependencia alimentaria y para esto impulsar prácticas agroecológicas y sustentables, la conservación del suelo y del agua y así como de la agrobiodiversidad para alentar a la autosuficiencia en la producción de semillas, perdón, y otros insumos, así como en maquinaria y equipo apropiado a la agricultura de pequeña escala. Por mencionar algunos nada más, estos son algunos de los lineamientos y de los principios que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero también es muy importante mencionar que otros antecedentes importantes del decreto han sido acciones que no han surgido desde el gobierno, sino que han sido acciones generadas desde distintos grupos y actores sociales. Por ejemplo, después de que diversas, no sé si puedan apagar sus micros. Sus micrófonos, por favor. Gracias, es que si no se escucha demasiado eco. Listo. Bueno, retomando rápidamente, como les decía, también diversas organizaciones y actores sociales preocupados por pues por los daños, las investigaciones científicas y los casos documentados en nuestro país y a nivel internacional que alertaban, por ejemplo, sobre los efectos nocivos del glifosato en el ambiente y también en la salud de seres humanos y de especies animales y vegetales, pues se han organizado y han hecho distintos frentes legales exigiendo y sugiriendo acciones concretas para poder detener estos daños. Es así, por mencionar brevemente, tenemos la demanda civil de acción colectiva que en el 2013 pues señalaba la vulneración de derechos humanos por la siembra y la liberación de maíz genéticamente modificado, que afectaba además a todas las variedades de maíces nativos que tenemos, ¿no? Después de esta demanda civil, que afortunadamente culminó en una moratoria que prohíbe actualmente cualquier actividad que tenga que ver con maíz genéticamente modificado, bueno, con la liberación y con su siembra principalmente. Después de esta demanda civil, durante esta administración, se hicieron diversas solicitudes al presidente para que se emitiera un decreto que detuviera la siembra de maíz genéticamente modificado y bueno, también el uso de agrotóxicos y bueno, es así también que desde 2019 la Semarnat en aplicación al principio precautorio, pues denegó la importación de glifosato, ¿no? Y con esto, bueno, con esto surgieron ya como sabemos una amplia controversia, muchas discusiones, distintos posicionamientos dentro de la sociedad, de grupos incluso de empresarios y también pues dentro del mismo gobierno, pero esto al final culminó con la publicación el 31 de diciembre de este decreto por el que se establecen las acciones que deben realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal para que en el ámbito de sus competencias sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo y sustituirlo por alternativas sostenibles, culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y del ambiente. Este decreto establece acciones para lograr la sustitución del herbicida y designa a quienes son los actores específicos que deben llevar a cabo estas tareas y bueno, plantea un periodo de transición que debe culminar en 2024. Algo que, pues, como ya le mencioné anteriormente, pero con lo que me gustaría culminar esta parte es decir que, pues, deriva de un trabajo acumulado tanto de agricultores como investigadores, de grupos de la sociedad civil y de comunidades, y bueno, de todos los actores que han participado y que siguen participando en la construcción de lo que a nosotros desde la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM nos gusta llamar principio de bioseguridad integral. Ahora le cedo la palabra a la maestra Selene para que pueda hablar un poco más sobre el contenido de este decreto, desglosando un poco los artículos que consideramos más relevantes. Muchas gracias, doctora Eva. Buenos días a todas y a todos. En la lógica que les ha platicado la doctora Eva, que fue con la que se tomó en cuenta para hacer la expedición de este decreto, no sin un camino sinuoso y complicado desde dentro de la administración y desde fuera, se publicó el decreto con 6 artículos y uno de los más importantes es el segundo, que indica que las entidades de la Administración Pública Federal están instruidas para evitar adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo en el marco de programas públicos o cualquier otra actividad del gobierno. Este punto es importante ya que en el pasado el gobierno o los programas federales de apoyo al campo fueron responsables de impulsar el uso de este tipo de agroquímicos, por lo que uno de los primeros artículos del decreto señala que ninguna entidad pública federal podrá utilizarlo como parte de ningún programa ni promoverlo como parte de ninguna estrategia de mejoramiento del campo. En el artículo tercero se establecen 2 acciones relevantes
en las cuales el decreto designa a actores específicos de la Administración Pública Federal. De esta manera instruye a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con el propósito de disminuir el posible impacto en la sustitución gradual del uso e importación de glifosato en la agricultura comercial, promuevan e implementen alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas. Estas alternativas tendrán que incluir productos biológicos, prácticas agroecológicas, uso intensivo de mano de obra y otros agroquímicos de baja toxicidad, siempre que resulten seguras para la salud humana y la diversidad biocultural del país y el ambiente. Creo que en este artículo se engloba mucho del espíritu del decreto que incluye que las soluciones a la sustitución del glifosato, como ustedes lo han venido desarrollando por la mañana, no son reduccionistas, ¿no? Muchos nos preguntan, ok, ¿me vas a quitar el glifosato y qué otro herbicida me vas a dar que produzca los mismos efectos y que cueste lo mismo? El tema con el decreto y con el espíritu del decreto es que las alternativas que se van a impulsar no son de sustitución de un químico por otro químico, sino la generación y retomar experiencias de prácticas agroecológicas que sean culturalmente adecuadas y que sean sostenibles, pero que además busquen mantener la producción o incluso aumentar la productividad. La siguiente, Eva, por favor. En la segunda parte del artículo 3. Un momento, Selene. Sí, gracias. Okay. Se establecen las acciones para las cuales se designan estos actores y en la segunda parte confiere al CONACYT la atribución de coordinar, articular, promover y apoyar las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que permitan sustentar y promover alternativas al uso de glifosato, que como ya dijimos sean culturalmente adecuadas, permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. Para el cumplimiento de esta disposición, el CONACYT podrá convocar a las instituciones que pertenecen al sector que encabeza y demás instituciones de educación superior o centros de investigación públicos con competencia en la materia. Muchas gracias, Eva, es esa. En este sentido, el CONACYT es, digamos, que el órgano rector de la generación de estas alternativas. No quiere decir que el CONACYT sea el encargado de generar las alternativas, pero sí es el encargado de aglutinar y de organizar a todas las demás dependencias de la Administración Pública Federal, las universidades, los centros educativos y los centros públicos de investigación para que generen estas alternativas y el CONACYT pueda recopilarlas e instrumentarlas. En este sentido, algunas de las acciones que ya está llevando a cabo el CONACYT desde el año pasado es que ha iniciado la convocatoria e integración de liderazgos clave dentro de las comunidades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación para que dentro del periodo de transición generen y pongan a disposición de las unidades de producción agrícola del país alternativas de manejo ecológico integrado de arbences. Esto, la siguiente, Eva, por favor. Considerando que en México, como seguramente ustedes lo saben, tal vez mejor que nosotros y lo han estudiado, se continúan empleando y desarrollando diversidad de prácticas de manejo ecológico integral de arbences, que son producto del enorme legado agrícola mesoamericano, así como de las visiones agronómicas y de los avances de la agroecología y la agricultura ecológica mexicana. Es decir, estas alternativas no sustituir un químico por otro producto, sino sustituir ese químico por una diversidad de prácticas que nos lleven al manejo integrado de estas plantas que llamamos arbences. Y el CONACYT, como les había mencionado, trabaja en compendiar y sistematizar las prácticas de manejo que ya son utilizadas de manera eficiente para propiciar su adecuación y el escalamiento a los diferentes niveles de tecnificación y manejo de los sistemas agrícolas en México. La siguiente, por favor. El artículo 4 y 5 se refieren a que las dependencias estarán obligadas en un plazo de 2 años a hacer las adecuaciones a los ordenamientos regulatorios que tengan competencia en el decreto. Y el artículo 6 menciona dos cuestiones de importancia nacional crítica. Hasta ahora al decreto le hemos llamado
decreto de sustitución gradual de glifosato. Sin embargo, incluye otras dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con el maíz genéticamente modificado o transgénico. Entonces, en el inciso A, el artículo 6º mandata que con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia y de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados. Este artículo 6º es de una importancia crucial para la soberanía en el campo mexicano, porque se reconoce la importancia de la protección del maíz en México como principal materia prima para la elaboración de una gran diversidad de alimentos y preparaciones que constituyen el sistema, la base del sistema alimentario mexicano, pero también reconocen a México como centro de origen y diversificación del mismo, y también reconocen la importancia y la obligación que tiene México de salvaguardar la diversidad genética en nuestro país. Todo esto enmarcado en los preceptos de seguridad y soberanía alimentaria de México. En el segundo apartado del artículo 6º, indica que las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia y de conformidad con la normativa aplicable y con base en criterios de suficiencia y abasto, podrán revocar y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero del 2024, en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país y con el periodo de transición. Si se dan cuenta, en este artículo se mencionan dos conceptos muy importantes, el de permisos de liberación al ambiente para sembrar maíz genéticamente modificado y el de las autorizaciones para importar grano de maíz genéticamente modificado desde otros países. Estos dos son los mecanismos que prevé la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para, uno, permitir la siembra de maíz genéticamente modificado, que en este caso todos los permisos que se hayan generado hasta el momento serán revocados y entonces se prohíbe en más la siembra de estos tipos de organismos transgénicos en México, y la otra parte es que no se autorizará más la importación de grano de maíz genéticamente modificado. Claro, considerando el abasto y la suficiencia en México, se tendrá que promover, hacer una intensa campaña de promoción del cultivo y producción de este maíz. Sin embargo, estos dos asuntos son de importancia crítica tanto para la soberanía alimentaria, pero también para cumplir el derecho a una alimentación sana y suficiente. Es importante comentar que la prohibición en el otorgamiento de los permisos y las autorizaciones del maíz genéticamente modificado o transgénico en México, además de contar con un sustento científico y sociocultural sólido, responde a la petición que ya había mencionado la doctora Eva hace unos minutos, a esta petición que diversos sectores de la sociedad mexicana hicieron y fueron plasmados en la demanda colectiva que logró la suspensión judicial de los permisos para la liberación al ambiente de maíces transgénicos en todo el territorio nacional, considerando que la gran diversidad de variedades nativas y los parientes silvestres de maíz presentes en el territorio nacional hacen de México uno de los reservorios de diversidad biocultural más grande del mundo. Y dicha prohibición se encuentra enmarcada por el paradigma de la bioseguridad integral impulsada desde la Cuarta Transformación, que es el modelo político e ideológico que nos rige actualmente. Le cedo la palabra. Perdón, nos faltan los... es importante mencionar que el decreto también prevé dos artículos transitorios y en los cuales indica que la interpretación del decreto estará a cargo de la Semarnat, de la Secretaría de Salud, de la SADER y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sin embargo, se requiere en todo caso la opinión previa del CONACYT. Y el artículo transitorio quinto
es que la Secretaría de Salud y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, siempre en el ámbito de sus competencias, podrán establecer las medidas de seguridad e impondrán las acciones que correspondan para el cumplimiento del presente decreto. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Eva. Muchas gracias, Elene. Bueno, le preguntaría a Indira si todavía tenemos tiempo. Habíamos preparado unas pequeñas láminas que hablaban un poco sobre las generalidades del glifosato y como la evidencia científica y técnica de los riesgos que están asociados a su uso y obviamente de su indisoluble relación con los organismos genéticamente modificados. No, pues Eva, yo creo que este es el momento, este es el tiempo y el momento. Perfecto. Creo que es un buen espacio. ¿Cómo ven, compañeras y compañeros? ¿Qué les parece? ¿Seguimos con esta propuesta que nos trae Eva? Ahí en sus reacciones, sus manitas, sus dedos, ¿les interesa? Adelante, Eva. Gracias. Pues nada más rápidamente. Ay, listo. Pues para hablar del glifosato, bueno, la primera pregunta que ustedes ya también han discutido acá, arbences o malezas. Nosotros consideramos, bueno, las arbences son especies de plantas que crecen espontáneamente en los sistemas agrícolas y son muy importantes, como ya alguien mencionaba, ¿no? Nuestros quelites. Y además de, pues de servirnos, por ejemplo, para preparar infinidad de platillos y ser parte, digamos, de nuestra herencia gastronómica, también muchas de ellas tienen usos medicinales, rituales, y, se utilizan también como forrajeras y bueno, aportan diversos servicios ecosistémicos, por lo cual su importancia pues es bastante grande, ¿no? Sin embargo, en ciertos casos, bajo ciertos sistemas de producción, pues se llegan a considerar que si su manejo no es el adecuado, pueden representar un factor limitante en la producción agrícola y es entonces cuando surge este término pues de malezas y es cuando surgen también distintas acciones y distintos procedimientos que buscan pues su eliminación o su disminución en pues en la siembra, ¿no? Pues bajo este sentido es que se empieza a comercializar el glifosato, el cual es pues es un herbicida que ya sabemos son compuestos químicos que se utilizan para controlar o matar plantas y bueno, actualmente es el herbicida más vendido y más usado y pues esto se debe a que es un herbicida muy fácil de conseguir, cuyo costo desde la liberación de su patente pues ha bajado, ha disminuido considerablemente y bueno, pues también siempre se ha promovido como relativamente seguro. Se habla de que tiene un amplio espectro de acción, que se puede utilizar como pre o como en post emergencia y bueno, que también es un herbicida sistémico, ¿no? Y que actualmente se recomienda su uso en gran diversidad de cultivos. En el caso específico de México, pues no tenemos cifras precisas sobre el volumen de plaguicidas aplicados, pero diversos reportes nos indican, por ejemplo, que el glifosato se utiliza en cantidades de 1.5 a 4.3 kilogramos por hectárea en el modelo agrícola industrial. Y bueno, actualmente son más de 20 países los productores y es China el principal productor e exportador, perdón. Respecto a la relación que existe entre el glifosato y los cultivos genéticamente modificados, nos gustaría recalcar que el uso del glifosato se incrementó exponencialmente desde 1996, cuando comenzó la comercialización y la siembra de variedades de maíz, algodón y soya genéticamente modificadas que eran tolerantes al glifosato, es decir, bueno, que no morían al aplicarles el herbicida y de esta forma pues permitió como la aplicación del herbicida, la aplicación digamos de manera general, ya no específica y pues con esto se eliminarían otras hierbas acompañantes y en cambio las variedades genéticamente modificadas pues podrían crecer, ¿no? En presencia de glifosato. Y bueno, la expansión de estos cultivos ha aumentado también 113 veces en volumen desde ese mismo año, como lo podemos ver aquí en la gráfica que les presentamos. Actualmente, cerca del 50% del uso del glifosato se debe a la siembra de cultivos transgénicos de maíz, algodón, canola y soya, que son tolerantes principalmente. Es por esto esta indisoluble relación, ya que el glifosato pues forma parte de este paquete tecnológico que está súper asociado a la producción en monocultivo de cultivos genéticamente modificados. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que tenemos? ¿Cuáles son los reportes de daños que tenemos aquí en México? Pues
debido a esta exposición tan alta a la que nos hemos enfrentado en los últimos años a este herbicida, pues existen ya diversos reportes en donde se habla de la detección en diferentes fluidos humanos, principalmente en orina, pero también en leche materna. Pero no solo en adultos productores, aquí también lo que nos gusta destacar y que nos preocupa gravemente es que muchos de estos estudios se han hecho en infantes, en niños en edad preescolar o primaria y también en adolescentes, que sin ser directamente ellos los que están expuestos o los que hacen las aplicaciones, aunque sí hay casos de, pues, en los que muchos infantes apoyan, ¿no?, a sus familias en el campo, pero en muchos otros no se da un contacto directo con el herbicida, pero ya a través, por ejemplo, de la leche materna o porque en su casa ya hay, o en el agua potable que se utiliza en sus comunidades, hay niveles altos de glifosato, pues ellos ya también presentan esta exposición. Los casos yo creo que más recientes son los de Jalisco, en los municipios de Autlán y Poncitlán, en donde se detectaron herbicidas en el 100% de los niños muestreados y donde el herbicida más recurrente fue el glifosato. También en otros sitios como en Jopelchen se ha detectado glifosato en la orina de agricultoras y agricultores que han estado expuestos al herbicida, y en distintos municipios en Yucatán también se han llevado estudios de detección de plaguicidas en leche materna en comunidades mayas. Y bueno, hay un estudio más reciente en el que ya se hicieron estudios y se detectaron alteraciones reproductivas tanto en hombres como en mujeres que han estado expuestos a este herbicida. Todo esto también les quiero comentar, ha sido parte de los grupos de trabajo que ya les mencionaba Selene, en donde pues el CONACYT se ha acercado a los investigadores que están conduciendo actualmente estos estudios, y pues que también algo que se busca es ampliar los sitios de muestreo para tener un panorama más amplio, ¿no?, sobre las afectaciones que existen actualmente en México. Ayer tuvimos nosotros una reunión con la Procuraduría Agraria, justo por una colaboración que está implementando el CONACYT con la Procuraduría para tener más datos, y nos mencionaban muchos de los visitadores en distintos estados, en Chiapas, en Veracruz, que también tienen reportes y que han visto que las comunidades tienen, por ejemplo, una incidencia muy alta de daños renales. Por otro lado, también hay diversos estudios reportado estas altas concentraciones de glifosato en aguas, en cuerpos de agua, ya sea en zonas costeras, en mantos subterráneos y también en otros tipos de cuerpos superficiales, principalmente en la península de Yucatán, incluso en áreas cercanas, en áreas cercanas a zonas agrícolas intensivas en Yucatán, pero también en áreas naturales protegidas, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Es importante resaltar que el periodo de vida del glifosato puede ser hasta de 90 días y que al metabolizarse, es decir, al degradarse y generar sus metabolitos, el más conocido o el principal, que es el AMPA, pues que tiene incluso una mayor persistencia y una movilidad en comparación con el glifosato, y de esta forma es que ha podido llegar, por ejemplo, y acumularse en pozos de donde muchas comunidades obtienen el agua que utilizan para beber, pero también donde lavan su ropa, ¿no? Finalmente, quisiera yo mencionar un poco que también existen datos alarmantes sobre la exposición no ocupacional, es decir, personas, por ejemplo, en zonas urbanas incluso, que no tienen un contacto directo, que no realizan trabajos en el campo, pero que también se ha encontrado trazas de glifosato en numerosos productos de consumo, digamos que de consumo bastante elevado, que son productos de alta demanda y también de muy fácil acceso. Por ejemplo, aquí preocupa demasiado la existencia de tanto de transgénicos como de trazas de glifosato en alimentos hechos a base de maíz, que sabemos que el consumo per cápita de maíz en México es muy alto. Nosotros consumimos maíz en numerosas presentaciones y, por ejemplo, en este estudio del 2017, de todos los productos que se analizaron, ya sea tortillas, harinas, botanas, incluso cereales para el desayuno que se les dan frecuentemente a los niños, se detectó presencia de transgenes en el 82% de estos productos, y en el 30% de estas muestras que contenían transgénicos también fue posible detectar glifosato o sus metabolitos, ¿no? Como les decía, el AMPA. Y en otros países también existen diversos reportes en donde se ha detectado glifosato en agua potable, en vinos, en cerveza,
y también en productos de higiene personal, por ejemplo, que eso también es una cuestión muy importante porque son productos que están en contacto muchas veces directo, por ejemplo, con nuestra sangre, ¿no? Como pueden ser gasas, vendas, hisopos, que son elaborados con algodón genéticamente modificado que es tolerante al glifosato. Ahora le cedo la palabra a Selene nuevamente para que nos termine de explicar esta parte. Muchas gracias, doctora Eva. Pues ahora que ya sabemos que hemos encontrado glifosato, ay, perdón, está pasando la basura en mi casa, tendrán que comprender. Ahora que ya hemos estudiado que el glifosato se encuentra en fluidos y en agua y en ecosistemas naturales en nuestro país, Ay, Un momento, creo que compañeros. Sí, es que sí, para lo que pasaba nada más el camión. Ahorita, perfecto. unos Sí, minutitos, muchas unos segunditos. gracias. Sí, no pasa nada. Un momentito. Sí, no. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Selene? ¿Cómo vas? ¿Ya pasó el camión? parece que ya, pero es que entre el camión y mis perros que son un poco, así, un poco sociópatas, entonces empieza la ladradera y todo. Pero ya decíamos que la compañera Eva ya mencionó que hemos encontrado glifosato en fluidos humanos de varias comunidades agrícolas del país, que se encuentra en los productos que consumimos en el día a día y que también todavía lo podemos encontrar en agua y en suelo de los ecosistemas agrícolas, pero también de los sistemas silvestres. Ahora vamos a estudiar un poco un super resumen de los impactos a la salud humana por la exposición al glifosato. Como ya nos mencionó Eva, el AMPA, que es el ácido aminometilfosfónico, es el principal producto de degradación del glifosato. Un nombre bastante elocuente, ¿no? El AMPA. Y ambas sustancias se absorben vía oral por el tracto digestivo y también por vía cutánea. Y su presencia en los ecosistemas se ha demostrado que tiene efectos tóxicos para los seres que habitan en ellos, pero también para los seres humanos. La evidencia científica acumulada hasta el año 2015 de todo lo que habían estudiado los investigadores de la exposición a herbicidas a base de glifosato, que demostraba tener efectos genotóxicos y que inducían el estrés oxidativo, llevó a que la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer clasificara el glifosato como probable carcinógeno para los humanos. Esta medida fue retomada y fue importante en muchos lugares del mundo porque permitió dar un poco de continuidad a los programas de sustitución o de disminución en el uso de este agroquímico. Vamos a mencionarles solamente un resumen de los efectos que se han detectado en la salud humana en estudios que se han llevado a cabo desde los años, de los años 90, pero que han sido mucho más recientes en las últimas 2 décadas. Se ha encontrado que el glifosato actúa como un disruptor endocrino por el efecto que tiene sobre los receptores de estrógeno, concluyendo que concentraciones de glifosato relativamente bajas que están presentes en el ambiente son capaces de promover esta disrupción del sistema hormonal en los humanos, además de tener la capacidad de actuar como genoestrógenos que pueden ser causantes de cáncer de mama. Se ha demostrado también que resulta ser tóxico en las células de la placenta con efectos crecientes de acuerdo al tiempo de exposición y a la concentración que se esté manejando. Esta citotoxicidad en diversos tipos de células humanas, como las del hígado o las embrionarias, por efecto de la disminución en la respiración celular, también por alteraciones en las membranas y en la funcionalidad de las mitocondrias, que están encargadas de hacer la respiración celular. Es también genotóxico porque provoca la ruptura de la doble cadena de ADN en los linfocitos, así como la disminución en la capacidad de reparación de este mismo compuesto súper importante en la genética humana. La siguiente, Eva.
Esos fueron un resumen así muy sintético de los efectos más importantes que se han identificado en la salud humana. Y en el ambiente se ha demostrado que altera la estructura y la composición de las comunidades acuáticas y terrestres, lo que implica un riesgo ecológico notable. Provoca daños en especies acuáticas y alteración de los ecosistemas marinos de agua dulce. Inhibe el crecimiento y la diversidad de microorganismos benéficos para el suelo, así como la microbiota bacteriana intestinal en algunos animales. Tiene efectos directos e indirectos en las poblaciones de insectos benéficos con su consecuente decremento, y en las abejas como principales organismos polinizadores de especies agrícolas, se ha demostrado que provoca daños directos a la microbiota intestinal, lo cual aumenta la susceptibilidad de estos organismos a patógenos o a malnutrición, además de que altera el patrón del sueño, lo cual puede limitar la capacidad de las abejas para localizar las flores y recolectar polen. Sin embargo, la evidencia científica sigue acumulándose. Nos sorprende que en lo que va del 2021 se han publicado más de 15 estudios referentes al tema, ya que la comunidad científica internacional continúa interesada en este asunto debido a su importancia social y sanitaria, por lo que se siguen sumando estudios publicados a este respecto. Algunos de los más recientes, por ejemplo, en diciembre de 2020, se publicó un estudio que demostró que el glifosato produce alteraciones epigenéticas heredables asociadas a enfermedades en humanos. Esto quiere decir que los efectos sobre el genoma y sobre la detonación de algunas enfermedades no solamente se expresan en las personas que están directamente expuestas a la aplicación o al consumo de glifosato, sino se pueden expresar en la descendencia de estas personas. Esto obviamente es un dato alarmante y que se ha retomado por las implicaciones que tiene. Y en el 2021, otros estudios han indicado que concentraciones permitidas de glifosato en el agua para beber son capaces de inducir toxicidad o neurotoxicidad durante el desarrollo del sistema nervioso en embriones de mamíferos. Y sí, acá estoy viendo en el chat que dicen datos terroríficos. Sí, definitivamente. Y bueno, también hace un momento veía en el chat que nos decían que si les podíamos pasar las referencias de estos estudios. Hemos compartido con Indira un expediente, este expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM, que fue un esfuerzo realizado por el CONACYT para integrar la mayor cantidad de información en relación a las generalidades del glifosato, su asociación con los cultivos genéticamente modificados, pero también su presencia y los daños que ocasiona en la salud y en el ambiente en este expediente, y se encuentra disponible en esa página de internet, aunque también Indira lo pondrá disponible en PDF para ustedes. Y si necesitaran o si estuvieran interesados en obtener mayor información sobre estudios científicos concernientes a este tema, en la CirioGem, en el micrositio que podemos ver en azul, hemos desarrollado un repositorio de información científica de glifosato, en el cual estamos con resúmenes en español de artículos científicos internacionales en relación a los daños ocasionados por este agroquímico. Actualmente contiene más de 150 entradas y esperamos que siga creciendo conforme los estudios se vayan generando. Creo que eso por nuestra parte, eso sería todo. Les agradecemos mucho su atención y su comprensión por las vicisitudes que generan estas reuniones en línea, y pues estamos abiertas a sus preguntas si es que quedara tiempo. Ya, creo que ya dejé de compartir. Muchísimas